Bueno, después de haber estado semanas haciendo hype por mi Instagram sobre mi nuevo setup, creo que ha llegado el día en que te voy a grabar un room tour y te voy a enseñar cómo lo he configurado todo y cómo está ahora mismo el estudio. Así que cojo la cámara y vamos a ello. Bueno, pues ha llegado el momento, bienvenidos a mi estudio. No está del todo acabado, ¿vale? Dejadme que os diga que faltan pequeños detalles, pero por fin os puedo enseñar ya cómo está quedando. No hagáis caso a eso de ahí, porque realmente, como no se ve, es donde cuelgo algunas de las mochilas y algunos bolsitos de la cámara, así que obviemos esa parte. Lo que más quiero destacar son estos dos cuadros, que si levantamos un poco la mirada ya los podemos ver, porque ya te comenté que quería poner este estudio con una tonalidad más rosita y azul, y estos son los cuadros que he elegido para poner en esta pared. La verdad es que me encantan, son de Desenio y la artista se llama Giselle Deckel, si no recuerdo mal, y elegí los cuadros de la misma artista porque creo que así es como más homogéneo todo. Por lo que hace al piano, la verdad es que tampoco quiero destacar nada más, no hemos hecho nada nuevo, lo único que por aquí tengo este ventilador que hace mucho ruido y no os fijéis mucho porque va afuera y luego os cuento qué quiero poner. Y por aquí es esta zona desastre de enchufes, que son estas pequeñas cosas que os he dicho que faltan, pues es por ejemplo tapar esto de aquí. Nos situamos mirando hacia la pared y encontramos la librería, que al final es lo que más se ve del estudio. Lo primero y más obvio, para los que me seguís desde hace más tiempo, os habréis dado cuenta, hemos tapado la parte inferior de las tres Billy, porque son las estanterías Billy de Ikea. Entonces, como digo, lo que hemos hecho es tapar la parte inferior con puertas. Pequeño detalle es que he cambiado los pomos y los he puesto en esta novedad de Ikea que han traído, que son así como de color maderita. Lo que tenía claro es que en las dos baldas de arriba, tanto en esta de aquí como en esa de ahí, quería mantener los libros, porque al final esto es una librería. Y luego en las otras dos baldas he querido poner más decoración. En esta parte de aquí lo que he hecho es poner pues algunos detalles más tecnológicos, pero al final es decoración. Y por este lado de aquí lo que he hecho es poner una caja con todas las fundas que tengo de iPhone 13, que no son pocas, y que tendré que ir regalando, obviamente. Y luego el cambio más obvio es la parte central de la librería, ya que lo que he hecho es quitar las baldas de en medio y poner este espejo, que es una pasada. En este espejo se ve todo y me encanta. Es un poco raro porque depende de donde te pongas se deforma un poco la imagen, pero la verdad es que me da igual porque para lo que yo lo quería era dar amplitud al espacio. Al final, como veis, es un espacio blanco, pero no es muy grande, entonces creo que con esto visualmente crea un espacio más grande y me gusta un montón. Que por cierto, déjame que te enseñe este aparatico de aquí, porque es, bueno, aparte de darme la hora y el día y todo, también nos dice la temperatura y la humedad de esta habitación, para que veas un poco que me estoy achicharrando. Así que esta es la vista que yo tengo cada vez que entro al estudio y es que me gusta muchísimo, de verdad. Estoy muy contenta. Luego, por esta parte de aquí, encontramos el sofá cama, que al final ya sabéis que esta habitación también es de invitados. Cuando viene alguien a dormir, que tampoco es que se haya dado muchas ocasiones, se quedaría en esta habitación, así que tengo este sofá cama, ¿vale? Que es un poco lo que más ocupa de la habitación, pero la verdad es que yo estoy encantada porque queda monísimo. Entonces el sofá cama es de Maisons du Monde y luego lo que he hecho es ponerle un cojincito en rosa que es de Sclum, porque como ya te he dicho son los colores que he intentado darle a esta habitación. Y además por ahí ya se asoma, tengo un puff que también es de Sclum, para primero que parezca más acogedor el espacio y segundo, muchas veces yo me siento en este sofá para jugar a la Nintendo o incluso para trabajar, entonces eso me sirve para reposapiés, me lo pongo por aquí y listo. Por si te lo preguntas, esta cama se abre y queda más o menos hasta aquí porque son casi 2 metros, o sea que es ideal. Si levantamos la vista, por aquí encontramos esta estantería que en verdad ya estaba y el ukelele. En esta estantería lo que he hecho es cambiar el cuadro a este que tenía en la habitación porque me parece que, aparte que por colores encaja perfecto, también me parece que queda más bonito y además es un cuadro que me hicieron a mí, o sea, soy yo doblando y creo que queda mucho más acorde en este estudio que no en la habitación junto con Albert. Por esta parte de aquí, por si te lo estabas preguntando, tengo esta mesita que también es de Sclum y tenemos otra en
el comedor, que ya la conoces, donde me sirve, aparte de que si alguien se queda a dormir, le sirva como mesita de noche, también me sirve a mí para ocultar ciertas cosas. Ahí tengo la mochila más técnica de fotografía, en la funda del trípode, detrás de aquí, ahora no lo tengo porque estoy grabando, tengo también guardados los trípodes, y en esta mesita, que como ves está preparada para traer cables, nada, me falta que me llegue un adaptador para pasar cables de aquí a allí y poder conectar ya esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto de aquí es un difusor que es de la marca Light in the Box, que ya sabéis que suelo trabajar con ellos, me suelen enviar productos, y por cierto también, que no te lo he dicho, el aparatito este de aquí también es de ahí, ¿vale? Que también tienen tecnología. Total, que esto de aquí es un humidificador que cuando esté conectado con el cable tipo C a la corriente, pues podrá ser funcional, obviamente. Y llegamos a la mejor parte del estudio, pienso yo, y es pues mi zona de trabajo. There's a new day that will come again tomorrow. Te presento mi nuevo escritorio de FlexiSpot, que ya sabéis que en el estudio de Albert también optamos por uno de la misma marca, y como estamos tan contentos, pues he decidido volver a contar con ellos para amueblar mi estudio. En este caso, el modelo es el E7, que básicamente se caracteriza por ser súper estable desde cualquier ángulo y soporta 125 kilos, que chicos, eso es mucho. Obviamente la característica principal de esta marca, y por la cual mis amigos cuando vienen a casa flipan, es que es regulable, sube y baja suavemente y se mantiene a la altura que tú necesites. Y en este caso va desde los 58 centímetros, adaptado a niños, por ejemplo, a 123 para personas que midan 1,95, que no es mi caso. Con este panel puedes regular esta altura a la que mejor te vaya a ti y configurar hasta 4 posiciones fijas, que simplemente haciendo clic en ellas se posiciona de forma automática hasta que llegue donde lo fijaste. Y eso es genial, sobre todo si queréis trabajar de pie, bueno, maravilloso. Y respecto al tablero, la estructura, las patas, es flexible y se puede adaptar a la anchura del marco que tú elijas. En mi caso, este es de 1,60 por 80, pero si tú no tienes ese espacio y quieres cogerlo de 1,20, por ejemplo, también podrías encajarlo sin problema. Yo me lo he cogido en este tono que es arce y me gusta un montón. Eso sí, deja algunas huellas, pero me gusta muchísimo. Pero decidme vosotros cómo lo veis, yo lo veo increíble. Y todo es gracias también a este elevador de aquí, que he de deciros, os confieso que no es un elevador. Es un estante que compré en Leroy Merlin, vaya que si me giro veréis los tacos para poder anclarlo en la pared, y decidí que fuera este estante porque todos los elevadores eran carísimos y este la verdad es que me encantó. Además que hace match con la madera, por lo tanto increíble. Lo siento por lo que voy a hacer ahora, si tenéis Alexas en casa, siento mucho esto, pero Alexa, apaga la luz. Esta es la nueva luz que tengo en el estudio, es de la marca Govee, creo que se pronuncia así, es la que es Govee, y la verdad es que me encanta, o sea, creo que todo creador lo tiene, pero yo me obsesioné que yo la quería, y al final aquí está la luz. Me gusta mucho porque, como habréis notado, es la luz que, a pesar de tener esta encendida, que ahora hablaremos de esta luz, es la que más da en este estudio, entonces me encanta tenerla ahí al lado de la ventana, y como veis la ventana no da prácticamente luz natural, porque de esta forma queda mucho más iluminado el estudio. La lámpara va con mando, ya lo estáis viendo, pero aparte se puede sincronizar con tu Alexa, y lo que yo he hecho es configurar este atajo que cuando yo le digo Alexa, enciende el estudio o enciende la luz, me lo enciende, y mirad que es que cambia totalmente. También tengo esta luz de aquí para grabar, también es de Light in the Box, y nada, es la típica lucecita para poder grabar, pues nada, clips más rápidos aquí en el estudio, o incluso me pongo aquí la cámara y tengo 2 focos de luz, uno que me enfoca a mí y uno por detrás. Creo que es lo que va a marcar la diferencia a la hora de grabar en el estudio y me gusta un montón. La alfombrilla ya la conocéis, la enseñé hace un par de vídeos atrás y me gusta mucho cómo queda, es reversible. Tenemos por aquí el tono rosa y por debajo tenemos el plateado, por si en algún momento lo quiero cambiar. Además, por aquí también tengo este enganche que nada, es de estos que es de quita y pon de Amazon, donde dejo los auriculares, que ya sabéis que utilizo estos de Anker. Debajo del estante, como posición fija, tengo al Alexa por ahí, y luego en esta zona de aquí dejo el teclado o el ratón, y allí, que no sé si lo veis, aún no hay nada,
está libre, es lo que me tiene que llegar, que es básicamente como una especie de hub donde vamos a poder conectar todos los cables hacia la pantalla y poder trabajar de una forma mucho más cómoda. Que, por cierto, esto va a ser gracias a Ugreen, que ya os lo enseñaré en otro vídeo. Por aquí tengo esta base de cera, que ya sabéis que me la enviaron hace bastante tiempo, que también es lamparita, tenéis diferentes intensidades, es triple base, por lo tanto por aquí cargaríamos el iPhone, el Apple Watch y aquí los AirPods. Arriba tengo la luz de Xiaomi, que me da luz al monitor y así también reducimos la fatiga ocular. Y el monitor ahora mismo está conectado al iPad, como veis, y os he enseñado durante los últimos vídeos. Pero ese cable lo podríamos conectar perfectamente al MacBook y así poder editar vídeos de una forma mucho más cómoda, junto con el ratón de Logitech. Por esta zona de aquí tengo el elevador de Benx para portátil con el MacBook Pro del trabajo, así que esto no lo voy a enseñar mucho. Y luego por esta zona de aquí tendríamos una plantita, es natural, ¿vale? Quería una planta natural aquí que fuera fácil, la compré en Colvin y estoy encantada. Y luego una velita, pues para decorar un poco. Y como ya os enseñé, esto es el stand del iPad, que si no habéis visto ese vídeo os lo dejo por aquí. Para finalizar os enseño el super cuadro que he puesto en este estudio, también es de diseño, no me lo han pintado para mí, no es algo personalizado, es simplemente el mar, una playa, y eso sí, está pintada en acuarela y me encanta. Y luego por la parte superior tengo este estante con algunas cositas de decoración y un marco de fotos que soy yo en Nueva York. Y ya estaría. Por lo que hace la silla, tampoco la quiero enseñar mucho porque va a cambiar, pero vaya, también es de Schlum. Y por aquí abajo tenemos esta alfombra de Ikea, que es la de siempre, vaya, así que tampoco quiero entrar mucho más en detalle. Y lo que os he dicho antes que os tenía que explicar de el ventilador es porque esta luz de aquí se va a ir en breves, en un par de semanas o así ya me llegará, espero, el nuevo ventilador, porque me he comprado un ventilador de techo con luz incorporada para poder tener un poco más de aire en esta habitación, porque os juro, me estoy sudando, es que es un horno. Mirad, me voy a encender la lucecita esta. Y nada, este es mi estudio, estoy la verdad muy contenta con cómo ha quedado todo. Deciros que en la descripción os dejo los enlaces que encuentre de todo lo que he ido poniendo nuevo, sobre todo también la mesa de FlexiSpot, que ya sabéis que me la han querido enviar ellos, así que muchísimas gracias FlexiSpot, no es patrocinador, pero vaya que me la han enviado, por lo tanto tengo que dar las gracias. Y obviamente os dejaré el modelo, el color, todo tal y como la habéis visto en el vídeo y yo la he elegido. Y también gracias a Light in the Box por ir enviándome cositas que tienen en la web que yo voy eligiendo, que la verdad es que estoy súper contenta. ¡Ay, qué calor, Dios mío! Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado mucho. Sé que a lo mejor ha sido un poco turra aquí hablando sin que me veáis, pero bueno, espero que os haya gustado mucho, que también saquéis ideas para decorar vuestros estudios. Deciros que esto no es el vídeo oficial de mi setup, ya lo he ido comentando. Tendréis otro vídeo ya más de cara al octubre o un poquito casi noviembre, no sé, más o menos, donde os enseñaré las cosas que faltan más de cableado, tecnología y todo al detalle, ¿vale? Y también os haré un poco de review de cómo, de lo que me parece mejor o peor y mi experiencia amueblando un poco, sobre todo el estudio. Pero bueno, hasta aquí el room tour de mi nuevo estudio. Espero de verdad que os haya gustado muchísimo y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Mua! ¡Chao! Ah, por cierto, os dejo por aquí un par de vídeos. Un besito, ahora sí. ¡Chao!